Bienvenidos a Marí Cocina. En este video les voy a compartir una receta que me gusta y disfruto mucho. Un riquísimo panqué de limón con todo y su glaseado y con el paso a paso y todas las indicaciones para que les quede perfecto. Acompáñenme a preparar la receta. Voy a empezar engrasando este molde, que es el que vamos a utilizar, que mide 23 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho por 7 centímetros de alto. Ahora vamos a cernir los ingredientes secos. Aquí tengo 250 gramos de harina de trigo, 2 cucharaditas de polvo de hornear y una pizca de sal que ayudará a potenciar los sabores, aparte de que evita que el pan se reseque demasiado rápido ya que atrae la humedad. Cuando lo tengamos listo, lo reservamos. En este momento encenderemos el horno a 180 grados Celsius. Voy a rallar la piel de 2 o 3 limones, de los que voy a usar también el jugo, cuidando de rallar solo lo verde sin llegar a la parte más blanca porque es más amarga. Enseguida en otro recipiente vamos a batir 3 huevos grandes a velocidad alta hasta que dupliquen su tamaño. Este paso es muy importante ya que nos ayudará a que el panqué quede muy esponjoso. Esto tardará aproximadamente 5 minutos. Pasado este tiempo y cuando el huevo haya duplicado su tamaño, agregaremos 180 gramos de azúcar y continuaremos batiendo por 1 minuto más. Ya que esté todo muy bien integrado, agregaremos 200 mililitros de aceite poco a poco. Yo estoy usando aceite de semilla de uva ya que su sabor es muy suave. Pueden usar el de su preferencia. Para darle más sabor a nuestro panqué, agregaré la ralladura de limón que teníamos preparada. Enseguida agregaremos la nata para montar. Continuaremos batiendo y también agregaremos de una vez 2 cucharadas de jugo de limón y batiremos a que se integre todo muy bien. Con todos estos ingredientes les aseguro que nos quedará un riquísimo panqué. Continuaremos agregando los ingredientes secos. Lo haremos poco a poco, agregando aproximadamente 1/3 de la harina, pero ya no vamos a usar la batidora. Mezclaremos con este batidor de globo hasta que no se vean restos de harina. Agregaremos otra parte, mezclaremos muy bien y por último la tercera parte, y ya no viendo restos de harina, nuestra mezcla ya está lista. Lo vaciaré al molde que ya tengo engrasado y enharinado y lo llevaré al horno que ya tengo precalentado a 180 grados Celsius por aproximadamente 45 a 55 minutos dependiendo de su horno. Antes le voy a dar unos pequeños golpecitos para que se asiente muy bien. Dependiendo de cada horno puede tardar un poco más o menos. Les recomiendo que le introduzcan un palillo en el centro, ya que es la parte que más se tarda en estar lista. Ya está listo. Vean qué bonito quedó. En mi caso tardó 55 minutos. Ya no está tan caliente. Lo pasaré a la rejilla para que se termine de enfriar completamente. Vean qué doradito quedó por abajo. Mientras vamos a preparar un almíbar que queda buenísimo y que hace que el panqué sepa aún más rico. Este almíbar es muy sencillo de preparar. Solo necesitamos 3 cucharadas de agua caliente, 2 cucharadas de limón y 2 cucharadas de azúcar. Vaciamos todo a una taza, revolvemos muy bien para que se disuelva el azúcar y ya está listo. El panqué ya está frío. Lo voy a regresar al molde para picarlo por toda la superficie con un palito de brocheta y después le agregaré el almíbar que preparé. Lo pueden hacer también con una brochita, es más fácil. Vean qué jugoso y húmedo se ve. En lo que se absorbe, vamos a preparar el glaseado, pero antes picaré unos cuantos pistaches en trozos no tan pequeños para decorarlo. Ahora sí, preparemos el glaseado. Los ingredientes que yo usé al final son 1,5 taza de azúcar glaso pulverizada,
una cucharada de jugo de limón y una cucharada de leche. Les recomiendo que agreguen primero el limón y dependiendo de la consistencia que deseen, le pueden agregar un poquito más de leche, pero muy despacio, para que no les vaya a quedar muy líquido. Si así fuera, solo tienen que agregar un poco más de azúcar glass. Vamos a decorar el panqué. Lo puse sobre un platón, pero luego le agregué un pedazo de papel encerado a cada lado para que no se ensucie el platón mientras lo decoraba y así lo puedo retirar al final. Ahora vayamos a los resultados. Como les prometí, aquí tenemos este delicioso panqué de limón. Es un panqué muy tradicional que a casi todo el mundo le gusta y esta es mi versión de esta receta. Queda riquísimo. Lo decoré con pistaches y una rebanada de limón que le va perfecto. Vamos a partir una rebanada para que lo puedan apreciar mejor. Se siente muy suave. Vean qué miga tan bonita y qué esponjosidad. Voy a probarlo. Me encanta este pastel y a mi familia también. Es uno de los favoritos. Gracias por ver este video. Espero que se animen a hacer esta receta para que puedan disfrutarla. Vale la pena. Si la hacen, regresen a dejar un comentario de cómo les quedó. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Nos vemos en la siguiente receta.